¿Cómo están, jóvenes? Continuando con el programa, vamos a ver ahora un problema de dinámica, ya que hemos dado un repaso en la parte de estática. Vamos a continuar ahora con un problema clásico de dinámica. El problema dice lo siguiente: un bloque de masa M1 igual a 12 kilogramos estira un bloque de masa 2 igual a 3 kilogramos mediante un sistema con polea. Se aplica una fuerza de 80 newtons con un ángulo de proyección de 37 grados respecto a la horizontal. Si el coeficiente de fricción μ entre la caja y la mesa es de 0.12, nos pide determinar la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda. Para este caso, aquí tenemos una figura que ilustra el problema. Hay condiciones ideales que hay que considerar. En este caso, la cuerda se considera inelástica, ¿sí? La aceleración de los bloques hay que considerarla como se muestra en la figura, dependiendo del bloque, ¿sí? Se desprecia la fricción de la polea, ¿sí? Todas esas condiciones se consideran ideales y en este caso no las estamos tomando en cuenta para este problema. Ya que tenemos indicado o ya que vemos analizado nuestra figura, nos damos cuenta de que habla de un coeficiente de fricción en esta caja y que tenemos otra masa suspendida. Recuerden o recordando un poquito los pasos, hay que identificar cuáles son nuestros objetos de estudio y aislarlos para analizarlos por separado según los pasos recomendados por algunos autores en la solución de problemas de dinámica. Aquí ya tenemos encerrados nuestros círculos o en este caso nuestros objetos de estudio en forma puntual. Paso siguiente para resolverlo es realizar un diagrama de cuerpo libre. Para este caso empezaríamos con la masa 2. Un diagrama de cuerpo libre para la masa 2 nos quedaría representado de la siguiente manera. La masa 2 incluye la tensión de la cuerda, ¿sí? Y un peso propio de la masa, que son los únicos dos que están interactuando. En el eje X no tenemos ninguna fuerza, solamente la tensión de la cuerda y el propio peso del objeto. Esto sería todo para el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, indicando las fuerzas que interactúan. Para un diagrama de cuerpo libre para la masa 1, hay que considerar otras fuerzas. ¿Cómo nos quedaría? De la siguiente manera, como lo muestra la figura. Tenemos nuestra fuerza, pero recordando en estática o problemas de vectores que hayan visto con anterioridad, aquí tenemos las componentes de esa fuerza. Tenemos la componente en X de la fuerza y nuestra componente en Y de esta fuerza. Lo cual, por definición, en esta caja también tenemos, o en este objeto de estudio, también tenemos más fuerzas involucradas según nuestra figura. Tenemos la tensión aquí indicada, ¿sí? Tenemos la fuerza normal que por definición siempre va perpendicular al cuerpo y al plano, ¿sí? Tenemos también el peso del objeto que por definición siempre va hacia el centro de la Tierra, independientemente si es un plano inclinado, siempre va hacia el centro de la Tierra.
Y en este caso tenemos la fricción, que es una fuerza que ya deben de haber visto por ahí, pero en este caso nosotros la estamos manejando por primera vez. La fricción, que por definición siempre se opone al movimiento. En este caso, nuestro movimiento, nuestra aceleración del cuerpo es hacia la derecha, hacia este lado. Por lo tanto, hay una parte que se le llama fricción, que es la que lo detiene. Una vez que ya tenemos indicadas todas nuestras fuerzas, nos podemos dar cuenta aquí en el diagrama que tenemos dos fuerzas positivas en el eje Y, dos fuerzas en el eje negativo de las X, una fuerza en el eje positivo de las X y una fuerza negativa en el eje de las Y. Si lo empezamos a analizar usando la segunda ley de Newton, nos quedaría que tendríamos que sacar primero una sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. Y esto, a diferencia de un sistema estático, ahora es un sistema de masa por aceleración, ya que el sistema tiene movimiento. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están involucradas en este caso? Tenemos la fuerza en X, que es esta, la componente de la fuerza. Tenemos la tensión en el eje negativo. Y también tenemos la fricción en el eje negativo. Y todo esto es igual a la segunda ley de Newton, que viene siendo la masa 1, porque en este caso es de este bloque, por la aceleración de ese bloque. Ok, eso sería hasta donde pudiéramos llegar con el análisis de fuerzas. Podríamos ampliar un poquito más la Fx, que vendría siendo igual a la fuerza en X coseno del ángulo de 37 que tenemos de este lado, pero todavía no. También podríamos ampliarlo por la definición de la fricción, pero todavía no. Entonces vamos a pasar a analizar ahora todas las componentes de la fuerza en el eje Y. Para esto nos quedaría de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en el eje Y sería igual a 0. Si se preguntan por qué igual a 0, estamos de acuerdo que este bloque no está sufriendo ningún movimiento en el eje de las Y. Entonces, como no está sufriendo ningún movimiento en el eje de las Y, en esa parte se considera cero o estático. ¿Cuáles son las fuerzas que involucran? La fuerza en Y, que la tenemos aquí arriba, la componente de la fuerza en Y. La normal, que también es positiva, o la fuerza normal. Y la negativa, en este caso, que es el peso 1, que nos viene dado por la masa por la gravedad. Y todo esto es igual a 0. Con esta parte de aquí sí conocemos todo. Conocemos la fuerza en Y, que tenemos que es una fuerza de 80 newtons con el seno de 37. Conocemos el peso también porque conocemos la masa de 12 kilogramos. Y la gravedad también la conocemos. Entonces lo único que no conocemos en este caso es la fuerza normal. Hacemos un despeje de la fuerza normal y nos quedaría que es igual al peso 1 menos la fuerza en Y. Y lo cual nos da que el peso 1 son 17.6, si ustedes lo hacen por su cuenta, la multiplicación de M1 de la masa 1 por la gravedad, que la masa 1 son 12 por 9.8, 9.81, les va a dar aproximadamente esto. Menos la fuerza en Y, que ya lo estábamos comentando ahorita, que son los 80 de la fuerza, por el seno del ángulo, en este caso 37. Lo cual nos da una fuerza normal de 69.45. Hasta aquí sería todo lo que podemos hacer. Si se preguntan para qué nos serviría la fuerza normal, si no podemos sustituirla aún de este lado, es porque nos falta analizar la parte de la masa 2. Para este caso, en la parte del diagrama de cuerpo libre para la masa 2, pues podemos deducir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, de acuerdo a que aquí no hay fuerzas en ese eje. Y nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y nos queda muy simple. La sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque aquí sí hay movimiento. Esta bolita nos marca que tiene un movimiento hacia arriba. Entonces, por lo tanto, no es estático, no se puede considerar como cero.
y se pone igual a la segunda ley de Newton. ¿Cuáles son las fuerzas? Simple, positivas, la tensión menos el, el peso 2, en este caso del cuerpo. El peso 2 quedamos que lo íbamos a obtener de los 3 kilogramos por el 9.81 y nos da igual a la masa 2 por la aceleración. Pero hasta aquí tenemos varias incógnitas. Entonces, para este tipo de problemas se usa un sistema de eliminación con las ecuaciones. Preguntan, ¿cuáles ecuaciones? Bueno, en este caso, estas dos ecuaciones que obtuvimos. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Bueno, pues lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer una resta, restándolas entre sí, perdón. Entonces nos queda que la primera ecuación, la fuerza en X menos la tensión menos la fricción, es igual al bloque 1 o la masa 1 por la aceleración, y en el segundo se considera que la tensión es igual al peso 2, o sea, de la masa 2, por igual a la masa 2 por la aceleración. Las T's, en este caso de tensión, se eliminan de acuerdo a que es la misma cuerda y se considera inelástica, indeformable, ¿ok? Entonces, teniendo una positiva y una negativa, se eliminan, los cuales nos queda solamente la fuerza en X, que es la fuerza por el coseno de 37. Ya no tenemos la tensión, solo nos queda la fricción. Y si algunos no conocían la fuerza de la fricción o la definición de fuerza de la fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, que es la que obtuvimos acá. Menos, en este caso, la variable que faltaba es el peso 2, que es referente a nuestra masa 2, igual a la suma de las dos masas, y la aceleración, simplemente por poner subíndices 1 y 2, simplemente para identificarlas. Pero si se dan cuenta, la aceleración es la misma. Aquí solamente es para explicar que es la aceleración 1 y 2, pero como se considera ideal la cuerda, obviamente si este objeto adquiere una aceleración, va a ser exactamente la misma que este, de acuerdo a que es un sistema en el cual están unidos. Después, simplemente ya de esta ecuación, lo que se hace es despejar en este caso la aceleración, que es lo que nos pide, y la tensión. Para este caso podemos despejar la aceleración pasando las masas que están multiplicando, dividiendo a la parte de abajo. Todo lo demás se queda igual, 80, que es la fuerza en X, 80, por el coseno, que es este coseno de 37, menos, hay que respetar los signos, el punto 12, que es el coeficiente de fricción, por la fuerza normal, que son 69.45 newtons, menos el peso 2, que este peso 2, ustedes lo van a obtener de multiplicar la masa por la gravedad y les da 29.4 newtons. Entre la cantidad de masas que sean, si fuera un sistema que hubiera 3 masas, aquí hubiera 3 ecuaciones y tal vez 3 masas. Entonces, la suma de las dos masas, según los datos, tenemos una de 12 y la otra de 3, los cuales nos da 15. Ya haciendo toda la operación, el resultado nos da que la aceleración de los bloques es de 1.74 metros sobre segundo cuadrado. Y por último, para calcular las tensiones, lo único que hacemos es sustituir la aceleración en cualquiera de las ecuaciones. En este caso, se usa la segunda ecuación que tenemos aquí, o bueno, la primera, como la quieren llamar. Esta ecuación se sustituye la aceleración dos veces la masa 2, que vale 3 kilogramos, la aceleración que la acabamos de obtener, 1.74, más el peso 2, que son 29.4, lo cual nos da una tensión de 34.63 newton. De esta manera ya tenemos la solución de este problema. La aceleración que la obtuvimos de la resta de las dos ecuaciones, ¿sí?
La normal la obtuvimos de la sumatoria de fuerzas en y la tensión la obtuvimos ya que calculamos la aceleración, usamos cualquiera de las dos ecuaciones para sustituirla y despejar cualquiera de las dos incógnitas. Por facilidad se usó la más simple para sustituirla. Espero que les haya quedado claro hasta ahí la solución del problema. De mi parte sería todo. Si tienen dudas, prepárenlas para la clase y nos vemos en el siguiente problema.